bien, para dar continuidad al programa sobre seguridad patrimonial en el transporte, le voy a pedir a la doctora María de los Ángeles Fromo nos acompañe al frente para presentar a la gente que nos estará acompañando en estos momentos. Por favor, doctora. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es todo un honor y un privilegio el poder estar dirigiendo este panel y sin duda es fundamental para los próximos años el poder generar una respuesta eficaz, eficiente, y si me quieren poner la presentación para irlos presentando a cada uno de ellos, de nuestros panelistas que el día de hoy están aquí acompañándonos, que son grandes personalidades, y quisiera pedir la presencia del licenciado Alfredo Casar Pérez, presidente. ¿Qué, perdón? Iker de Luis. Perdón, es que no lo tenía actualizado. Una disculpa. Iker de Luis. Perdón, una disculpa. Nuestro siguiente panelista es el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Enrique Armando González Muñoz, que nos pudiera acompañar aquí enfrente. Por favor, un aplauso para recibirlo. Asimismo, contamos con la presencia del gerente general de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, el licenciado José Jiménez Jaime. Por favor, muchas gracias. Y sin duda a nuestro gran amigo de todos, el licenciado Edgar Chaín Trueba, integrante de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP. Por favor, Edgar. Una gran el licenciado Miguel Ángel Andrade, director general de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, que sin duda nos dará la visión de ese sector de gran trascendencia en la economía de nuestro país. El maestro, gran amigo también de la Asociación Nacional de Transporte Privado, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de CONCAMIN, el maestro Refugio Muñoz López. Muchas gracias, mi querido maestro. Asimismo, tenemos dos autoridades que agradecemos su presencia, su esfuerzo y sobre todo el gran compromiso que le han mostrado a este sector para la lucha de la delincuencia. En primer lugar, déjenme mencionar al comisario Jesús Ignacio Rivera Peralta, director general de Operaciones de Policía Federal, que sin duda dan muestra del compromiso día con día del trabajo que realizan. Y no es menos importante, sino al contrario, más para nosotros tenerlo aquí presente y que nos haya hecho el honor de venir a esta reunión, el doctor Roberto Andrés Ochoa Romero, titular de la Procuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República. Gracias, doctor, por hacer ese esfuerzo de estar aquí con su apretada agenda, que nos haga el favor. Yo quisiera, en lo que toman sus asientos, por favor, creo que faltan lugares, ¿o estamos? ¿Sí? Por favor. Yo quisiera muy rápido el poder señalarles la trascendencia de este panel. Lo que hoy nosotros vemos como una seguridad patrimonial en el transporte ha sido un gran esfuerzo de sociedad y gobierno. Sin esa corresponsabilidad mutua del trabajo para eficientar las labores de las instituciones de seguridad y justicia, sin duda los resultados que hemos podido alcanzar en los últimos meses no se hubiera dado. Pero hubo un elemento fundamental. Hace algunas semanas, meses, varios miembros integrantes de la Asociación Nacional de Transporte Privado y de las cámaras trabajaron intensamente para lograr ante el Congreso de la Unión una de las reformas que como experta en temas de seguridad podría catalogar que es esencial.
Ello nos lleva precisamente a una reforma que se logró para federalizar, lo que se ha llamado federalizar el delito de robo de transporte. Y esta reforma no es menor, es muy trascendente, porque nos da un enfoque mayor hacia cómo pueden trabajarse los temas a nivel de las autoridades federales. Pero sin duda se aclaran y se precisan algunas de las disciplinas o de las propias tareas que las autoridades podrían hacer en beneficio del transporte. Para ello, lógicamente, se establecen los casos en los que el robo de vehículos sea el objeto de esa conducta delictiva, para aquellas conductas que conllevan el desmantelamiento, el tráfico de vehículos robados, la alteración de documentación, son elementos esenciales que se prevén en esta nueva reforma. Como ustedes lo están viendo, se incorporan aspectos de asociación delictuosa, banda o pandilla, y se establecen agravantes de gran trascendencia cuando exista el apoderamiento de un remolque o se remolque y este se utilice para cometer otro delito, o para los casos en que exista una participación de servidores públicos y que conlleve precisamente en beneficio de la información que tiene en su poder el facilitar este tipo de ilícitos. No quiero alargarme, pero quiero poner en contexto que lo que hoy vamos a ver en esta mesa es ese análisis desde la perspectiva de la sociedad, desde la perspectiva de aquellos que generan el PIB de nuestro país, el que genera la economía y el desarrollo de la misma, a cómo están hoy haciéndose acciones de manera coordinada, trabajando para llegar a un mejor resultado. Digamos que todos estos beneficios van a llevar a un trabajo coordinado entre las instituciones de policía, ministerios públicos, peritos. Esencialmente, cómo delimitamos las tareas que tienen que ver con el primer respondiente, las tareas que deben realizar los ministerios públicos y peritos para investigar adecuadamente este delito. Déjenme terminar haciendo un reconocimiento a la Policía Federal y a la Procuraduría General de la República, porque cada mes y periódicamente se reúnen con las cámaras, hablan de qué hacer de manera coordinada para poder llegar a un resultado mejor en la tarea de la persecución e investigación, pero también en la prevención de este delito. Estamos realmente orgullosos de que esta reforma se hubiese logrado y estamos realmente agradecidos con todos aquellos que participaron y activaron que esto pudiera ser una realidad de nuestro país. Así que empezamos con nuestro primer panelista en el orden que los mencionamos, así que muchas gracias por acompañarnos a ellos, por su tiempo, por su compromiso y sobre todo por las tareas que estamos realizando juntos. Gracias. Bien, gracias, buenos días. Pues el agradecimiento a la NTP por considerar a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles el participar en este panel y pues un honor estar con los panelistas y la moderadora. Traigo una presentación, AMF Iker de Luisa. Nos vamos a ir rápido porque creo que somos 8, ¿verdad? Entonces hay que meterle un poco de velocidad. Traigo ocho puntos que tocar, algunos los voy a pasar un poquito más rápido, creo que los distintos panelistas los irán abordando con más detalle. Primer punto, marco jurídico. Bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cómo disminuir el robo al transporte, no? Primer punto, marco jurídico. Entendemos a cabalidad los cuellos de botella jurídicos que no están reduciendo al robo y que más impactan a nuestra actividad. Ámbitos federal, estatal, municipal, coordinación,
problemas de seguridad pública o de seguridad nacional. Les comento que en la última legislatura presentamos una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Nacional, ya que los medios de transporte marítimo y aéreos, cualquier ilícito que se cometen en contra del transporte marítimo o aéreo está tipificado como una modalidad que atenta a la seguridad nacional. Entonces, ahí nuestra petición de que se homologue cualquier ilícito que atente contra el ferrocarril, que precisamente se homologue como está el marítimo y el aéreo en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces estamos trabajando con ello, se nos cruza ahorita las elecciones legislativas y una nueva legislatura, pero pues estamos ahorita en el periodo extraordinario también tratando de presionar, vemos complicado que pueda haber movimiento, pero pues ya que haya pues nuevos diputados, diputadas, senadores, veremos impulsar esta nueva legislación. Punto 2, implementación. Pues la ley puede estar bien, pero la aplicamos correctamente o a medias o no se aplica, ¿no? Ejemplos, dónde, cómo y cuándo hay que actuar para modificar una presunta implementación correcta, ¿no? Fuero común, fuero federal, lo hemos visto 20,000 veces en el tema ferroviario. El derecho de vía ferroviario es federal, pero pues entonces hay ciertos municipios que pues no entran porque pues es territorio federal. Entonces, pues esta coordinación es muy importante, ¿no? Cuando hay acciones conjuntas, que precisamente se acompañen los distintos primeros respondientes para que puedan atender de manera cabal la ley, pero también en la forma práctica que se requiere. Tercer punto, acción policial, pues tenemos el apoyo de las fuerzas del orden público federal, estatales, municipales en acciones de disuasión, reacción, inteligencia, operativos conjuntos, bases operativas mixtas, etcétera. Nuevo sistema penal acusatorio, muy importante, lo estamos tomando como una algo estratégico para nosotros. Ya hemos tenido 3 cursos al interior del sistema ferroviario. Agradecemos a la Policía Federal el que nos apoye precisamente con los cursos de cadena de custodia. El siguiente curso lo vamos a llevar a cabo en Irapuato en 2 semanas, o sea, todo el personal jurídico y de seguridad clave en los ferrocarriles está al tanto de estos cambios en el nuevo sistema penal acusatorio. Me comentan algunos abogados de los ferrocarriles cómo estamos cambiando un poquito la presentación de denuncias, más que yéndonos al ampliar el número de denuncias, el enfocarnos más en una integración más completa y más detallada para que precisamente busquemos una mayor eficiencia en las denuncias y en el trabajo de nuestra Procuraduría. Aquí en esta lámina es donde creo que, aquí es donde pretendo dar un poquito más, pues no sé si innovar, pero sí ser un poquito más disruptivo. Hasta ahorita los otros 5 puntos creo que serán tocados y abordados por los distintos compañeros del panel. Ciclo de venta de lo robado, o sea, es oferta y demanda. Si hay demanda, siempre va a haber esa oferta, ¿no? Entonces, si no tenemos la capacidad de cerrar el círculo, de ver el modus operandi de esa mercancía robada, a dónde va, cómo se comercializa, dónde se guarda, etcétera, etcétera, cuál es ese ciclo, pues estará permanentemente sobre nosotros, ¿no? Entonces, hace unos 8 o 10 años tuvimos un problema muy serio de robo de chatarra en el tren. No había la violencia que hay hoy en día, pero se pudo atacar vía atacando la demanda. Había lugares donde acopiaban la chatarra, y pues precisamente se identificaron estos lugares, estos intermediarios, y a través de atacar a los intermediarios que comercializaban lo robado, pues es como se pudo controlar la situación. O sea, no fue tanto con operativos directos de reacción, de disuasión, sino más bien como con inteligencia sobre el ciclo de venta de lo robado, ¿no? El séptimo,
creo que como industria, como usuarios, como sociedad en general, debemos de comunicar mejor aquellos casos de éxito donde haya detenidos y que hayan cumplido el proceso y que se les haya agarrado infraganti y pues efectivamente, ¿no? O sea, difundir que hay unas penas y hay unas penas severas y hacerlo de manera pues más didáctica y que llegue a la gente donde tiene que llegar, ¿no? O sea, que llegue a esos municipios con cierta marginación y que pueda llegar ese mensaje a ese joven que está dudando entre si entrar o no a estas actividades delictivas, ¿no? Y ya para terminar, tejido institucional, gobernabilidad. Tengo algunos ejemplos, no voy a dar los nombres. Alcalde Huachicolero, municipio donde han ejecutado a 18 agentes de las fuerzas de seguridad pública estatal, municipal, agentes de la Procuraduría estatal o federal. En un municipio, 18 en 2 años. Entonces, ¿qué pasa adentro de esos municipios donde ya la violencia ya se adueñó del municipio, ¿no? ¿Cómo reconstruir esas instituciones? O sea, recogen la basura, funciona el pozo del pueblo, la escuela tiene maestro, tiene maestra, hay programas de apoyo al empleo, o sea, hay una mínima presencia del Estado en esos lugares. Porque luego ahí, curiosamente, en estos 2 ejemplos que les di, ahí pasan los ductos de Pemex, ahí pasa la autopista y ahí pasan las vías férreas, ¿no? Entonces, en estos lugares donde el nivel de administración municipal ha sido pulverizado, pues sí, podemos agarrar o puede haber una reacción policíaca o del ejército, de la marina o combinada. Pero, ¿y dónde está ese tejido institucional que le debe de dar sentido a la vida diaria en ese lugar, ¿no? Hasta aquí estas 8 reflexiones y pues muchas gracias por su amable escucharme. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Tenemos nuevamente al presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, al licenciado Enrique Armando González. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias, Alex, Leo, Dani, todo el equipo, a la Asociación Nacional de Transporte Privado por permitirnos estar juntos en una problemática que hoy estamos viviendo. Ojalá viniéramos a hablar de productividad, de competitividad. Si me permiten un comercial, yo a Alex lo conocí en unos motores que ya no existen aquí en México, en Caterpillar, nos invitaron. Y desde entonces tengo una gran admiración por ser una persona dedicada a cómo buscar la productividad a base de mejora de costos. Pero hoy vivimos en un país que nadie de los que estamos aquí podemos cuantificar los costos de operación que tenemos a través del incremento de la administración de riesgos. El Producto Interno Bruto de México hoy nos repercute en el 0.05% en puros costos de administración de riesgos. Esto es muy alarmante porque no podemos hacer un prorrateo, no podemos hacer una definición clara de cómo vamos a ser más competitivos mientras no tengamos seguridad. Le decía yo al comisario Rivera, ya nos conoces, nosotros nunca repartimos culpa, queremos asumir nuestras responsabilidades, pero creo que las sinergias que tratamos de buscar, todas las modalidades de transporte, las autoridades, es para revertir un hecho que hoy no vengo a contar una historia de horror, pero es algo que vivimos cotidianamente los transportistas. Si me permiten, traigo una presentación muy breve. ¿Qué es la seguridad patrimonial del transporte? Pues son los costos de nuestros activos, de los clientes que depositan la responsabilidad que llevemos sus productos y sus artículos, los usuarios de transporte en general, para que seamos parte importante del eslabón productivo, de producción y de comercialización. Pero el problema serio que tenemos es que hoy no podemos hacer un costeo. Hoy tenemos costos que se nos van elevando. Les hago un ejemplo. Nosotros tenemos que el robo al transporte se ha incrementado en un 117% en los últimos 3 años. Aquí tenemos cuantificado únicamente hasta el 2017. Es muy alarmante, no voy a dar estadísticas, pero les pregunto a todos ustedes como usuarios de transporte, como transportistas, ¿qué estamos sufriendo hoy? Hoy, de enero a febrero, tenemos registrados por un medio especializado que se encuentra aquí, nos reporta que hay 975 robos de transporte, y lo más grave es que 750 con una extremada violencia hacia nuestros conductores. Se viene una cadena derivada de situaciones.
Hoy en la mañana como sobremesa comentábamos de que nos han robado camiones que van y provocan accidentes y viene el problema mediático de que otra vez los transportistas irresponsables, los camioneros, el full, pero 2 casos han sido de que el conductor que llevaba ese camión llevaba secuestrado al operador porque era un delincuente. Y eso lo tenemos que asumir nosotros. Es una situación que no queremos repartir culpas, repito, pero que sí tenemos que empezar a revertir. México es un país que tiene una posición geográfica muy importante, pero que no podemos catapultar por una sencilla razón, porque los costos logísticos en México se han encarecido simplemente por la administración de riesgos. O díganme quién no ha conseguido nuevamente pólizas en sus renovaciones de hasta un 120%. Los deducibles de un 5% en robo se nos van al 30%. Y cuidado donde sean nocturnos porque se nos va para arriba. Si tenemos microempresarios de transporte, Canacar tiene 75,000 empresas de transporte, de camiones, de las empresas de transporte, de las 6,500 que hay, y hay el hombre camión. El hombre camión en Canacar no lo usamos como bandera y estandarte para las autoridades, lo usamos como ese microempresario y pequeño empresario que quiere desarrollarse y sobresalir. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Que cuide su administración de riesgos, motivarlo a que esté asumiendo el adquirir las mejores tecnologías con las armadoras que vienen, nos presentan lo mejor que hay y que no traigamos camiones con 40 años de uso en carreteras. Eso lo estamos buscando. Pero ¿qué sucede si me doy un 20%, me roban mi camión y pago un 30% deducible? Le están pegando a la industria de manera escalafonaria, empezando por el hombre camión. Eso es lo que nosotros debemos preocuparnos. ¿Dónde está la mayor incidencia de robos? Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí se nos dice, tenemos muy centralizado, lo que está sucediendo en Puebla es de veras que descomunal, de veras que nos golpean los operadores. No miento, no les puedo venir a mentir a ustedes porque lo vivimos a diario. Comandos armados que nos roban, no un camión, nos roban hasta 7, 8 camiones al mismo tiempo. Nos golpean a los operadores. Lamentablemente muchos de ellos ya han perdido la vida. ¿Y a dónde va a parar todo esto? A que se nos esté encareciendo la logística. En algunas reuniones que hemos tenido con la Comisión Nacional de Seguridad a nivel regional, si ustedes analizan el mapa y ven, muy orgullosamente nos dice el comisionado del estado de Campeche y del estado de Quintana Roo, nosotros no tenemos problemas porque acá no nos roban, ese es problema de ustedes, de los transportistas. Pues créanme que no, señores, porque los que pasan de Puebla a Alejandro llevamos producto de industria envasadora de Querétaro y vamos a llevar refresco a Cancún o a Mérida o a Campeche, vamos a pasar por la zona peligrosa. Efectivamente no me roban ahí, pero se va a encarecer el costo de administración de riesgos por circular por esas zonas tan peligrosas. Nosotros enfocamos mucho a Puebla, enfocamos mucho a la zona de Veracruz, Edgar, tú lo sabes perfectamente, Ciudad de México. Estamos muy focalizados ahí y la experiencia, antes de yo preparar esta presentación lo veía ahí y hoy lo veo en la vida diaria, en los reportes que nos llegan a diario. Hoy nos están robando, volvieron a voltear hacia el Estado de México, Estado de Tlaxcala y Estado de Hidalgo. Entonces no es un problema de un Estado, es un problema nacional lo que nos está afectando lamentablemente. ¿Qué nos roban? Todo. Antes se robaban los camiones, aparecía el camión, después el operador golpeado, el operador amedrantado, no, hoy se roban todo. No aparecen nuestros camiones. Esa estadística nos muestra que lo que más nos roban es los hidrocarburos, alimentos y bebidas, perdón, y luego los hidrocarburos que están muy parejos ambos. Lo más lamentable del robo de hidrocarburos, tú lo sabes, Noé, nos cobran el deducible a los transportistas. Muy fácil, Pemex ya no está utilizando ductos, mejor utilizo transporte y bajo mi administración de riesgos porque quien va a pagar el deducible es el transportista, que son $10,000. Están golpeando mucho a una modalidad de transporte que es vital para la movilidad del país en todos sus conceptos y la economía. Vean todo lo que se roban todo. Se está fortaleciendo el mercado informal porque ¿a dónde va a parar el producto de Sabritas que se está robando la gente? Hay productos tan específicos que tienen un mercado muy dirigido y aún así se lo roban. Creo que este es un problema que ya traspasó fondos. Nosotros vemos que los camiones antes aparecían, hay muchas teorías, ¿a dónde van a parar nuestros camiones? Los yonquean, los camuflajean para transportar hidrocarburos, están en algunas obras, no sabemos dónde están, que se van a Centroamérica, no sabemos, no somos policías, pero sí estamos sufriendo esa situación. Es un alto porcentaje de los vehículos que se roban. Entonces esto, créanme que nos trae en cadena, se está fortaleciendo los mercados informales contra el formal.
Y nosotros, como punta de iceberg del movimiento de lo que hay en este país, tenemos que tomar medidas. Esto lo recalco, qué bueno que lo aclaró nuestro presidente nacional de Concamín, que ha generado sinergias, me tuvo la confianza de considerarme vicepresidente nacional para enfrentar este problema como prioridad y no únicamente de nuestro sector, y es un problema de economía nacional. Nos vamos a convertir en un país caro. Se me mencionó hace rato que vamos a tener el puerto de Veracruz sensacional, porque el que tenemos lo inauguró Porfirio Díaz, que recibe 28 millones de toneladas al año, y el nuevo va a recibir 90 millones de toneladas. ¿Pero de qué nos sirve? Ya no van a llegar barcos que no pueden cruzar por el canal de Panamá, pero al ser un país caro en materia logística y que sobre todo no por el costo, sino porque podemos frenar una línea de producción, podemos dejar de alguna manera de estar suministrando un mercado que es importante, posiblemente a nivel internacional no nos volteen a ver. Qué bueno que tengamos nuevas vías ferroviarias, qué bueno que tengamos nuevos puertos. El transporte estamos preparados. Lo platicamos hace un año, Juan Pablo, no somos competencia, hoy somos complementarios todas las modalidades de transporte, pero si no revertimos esta situación entre todos nosotros a través de, repito, le digo a PGR, le digo a Policía Federal, no venimos a repartir culpas, queremos asumir nuestras propias responsabilidades y las sinergias que busquemos, que las hagamos conjuntamente. Esa es la intención. Yo les quiero agradecer antes que todo su atención, porque créanme que es un problema que hoy nos quita el sueño. ¿De qué sirve que las armadoras se preocupen por traernos las mejores tecnologías en sus equipos y estar renovando cuando lo que tal vez compraríamos no sería el camión que dé menos consumo de combustible, el que de alguna manera sea más seguro, a lo mejor el que no se roben? Pero sabemos que eso es imposible y tenemos que trabajar mucho. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias. Le pediría ahora al turno del gerente general de la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo, si nos hace el favor de su exposición. Vamos muy bien en el término de los tiempos, así que muchas gracias por su colaboración a todos y cada uno de nuestros panelistas para poder tener este espacio. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. A nombre del licenciado Aurelio Pérez Alonso, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo, quiero agradecer y felicitar a la ANTP por este foro, 18 edición. Muchas gracias Alex, Leonardo, Pati y todo el equipo de ANTP por invitarnos. Y pues para comenzar quisiera darles un pequeño antecedente. Por ahí tengo una presentación, si me hacen favor de ponerla en pantalla. Bueno, les voy a adelantar un poco, platicarles un poco de nuestro sector. Primero se preguntarán, ¿quién es la Canapat? Pues les quiero comentar que es una institución de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que agrupa a personas físicas y morales autotransportistas del pasaje y turismo, sus terminales, centros de capacitación, talleres y servicios de paquetería. Nacimos en 1989. Y bueno, pues nuestra función es representar y defender los intereses generales de la industria ante autoridades federales, estatales, municipales, así como ante organismos intermedios particulares. Gestionamos y concretamos acuerdos y convenios a favor de los afiliados, estudiamos y analizamos los problemas del transporte de pasajeros, proporcionando a las autoridades las acciones tendientes a la modernización, concertación, fomento y desarrollo. Un poco de números, también les platico que nuestro sector es una industria estratégica que moviliza más de 3,700 pasajeros al año. El 95% de los mexicanos utilizan este medio de transporte. El sector cuenta con un parque vehicular de más de 117,000 unidades y es principal medio de transporte para el turismo nacional. Es un recurso necesario para la conectividad de las personas en terminales, centro de transferencias, aeropuertos y puertos marítimos. Existen actualmente 930 terminales de pasajeros, en las cuales 327 son centrales y 603 son individuales. También les comento que sus empresas generan más de 300,000 empleos directos y creamos casi 1 millón de empleos indirectos. Cuentan con 500 terminales individuales y 200 terminales centrales.
Está compuesta por un parque vehicular de más de 40,000 vehículos, principalmente autobuses del gremio, y nuestros afiliados son más de 600. Cuenta con 35 centros de capacitación y adiestramiento de conductores. Organizamos también la Expoforo, que ya saben, para el 2020 los esperamos en junio de 2020. Qué lástima que no tenemos ahí no tenemos la presentación todavía. Pero bueno, les sigo platicando. El transporte de pasaje es el primer lugar en traslado de pasajeros en México. Haciendo un comparativo con el resto de los medios de transporte, movemos 3,700 millones de pasajeros, que son el 96% de los pasajeros que se mueven por todos los temas de transporte. Necesito el adaptador, no lo puedo conectar. Es que después necesito un adaptador. Bueno, si quieres la sigo así. El autotransporte de pasajeros se conforma principalmente por vehículos de servicio y los pasajeros que transitan a lo largo del ancho del país. Les decía, el 96% se mueve por autobús, el 2% por medio aéreo, y al igual que por medio de ferrocarril, y el 1% por medio de marítimo. Últimamente, desde el año 2015, hemos tenido una tendencia en cambio de tipo de transporte de tipo turístico o de turismo al transporte de pasaje. Esto lo que nos está dando a entender es que las empresas o el hombre camión que se dedica a transportar pasajeros migra a un esquema de transporte turístico como una manera de evadir la responsabilidad que exige el marco legal. Y esto lo que nos está afectando es que se genera y está creciendo el transporte de tipo irregular. ¿Cuáles son los principales retos y las causas que están generando a nuestra industria? En el aspecto político, el transporte irregular con todas sus aristas representa un alto contenido en competencia desleal, ya que en su mayoría no respeta el marco regulatorio y viola los esquemas de transporte seguro. Desde el punto de vista legal, violación flagrante de leyes, normas y reglamentos de aplicación al transporte federal. Permite a los operadores ilegales evadir su responsabilidad frente a los usuarios en perjuicio de la industria. Desde el punto de vista técnico, carencia de infraestructura carretera, señalamiento de sistemas inteligentes de transporte e infraestructura urbana adecuada al tipo de vehículos que existen en el país. Es importante para nosotros extender la capacidad de los caminos y rutas de categoría básica, es decir, carreteras tipo C o D, para optimizar los recursos y fortalecer la economía del país. Comercial, la circulación de vehículos ligeros de internación ilegal, apertura de fronteras e importación de autobuses usados. Estos vehículos generalmente no cumplen con las reglas de operatividad básica en el transporte de pasajeros, poniendo en riesgo la integridad de las personas y tránsito, sin mencionar el impacto ambiental. En operativa, altos costos de combustibles, peajes, refacciones, impuestos, seguros. La economía del país, como ustedes saben, y el poder adquisitivo de los usuarios truncan la inversión inicial, motiva la carencia de prácticas de administración eficiente. En el financiero, la inexistencia de políticas públicas para el financiamiento integral del autotransporte, por ejemplo, para la renovación, equipo, remodelación de terminales accesibles. Y esto pues derivado de todo lo anterior. Bueno, qué lástima que no tomen la presentación, pero les platico que hay 3 aspectos que nos impactan como industria. El primero de ellos es los autobuses tomados ilegalmente. Principalmente el Estado de México, Guerrero y Oaxaca representan las entidades federativas con más índices delictivos en este rubro. Para que se dé una idea, el 2015, que fue el peor año para nosotros, se tomaron casi 1,600 unidades y a la fecha llevamos ya casi 200 eventos en este rubro. Desde en el ramo de los robo a pasajeros,
el Estado de México nuevamente, Puebla y Veracruz son los estados que más contribuyen en este tipo de delitos. Históricamente, el 2016 tuvimos 384 eventos y a la fecha llevamos ya 119 eventos, lo que pinta que este año vamos a tender también a tener un índice en este mismo sentido. El último aspecto que nos afecta es el apedramiento, es decir, los autobuses van pasando por las carreteras y los muchachos o cualquier persona avienta algún objeto, piedras o algún objeto que puede dañar los cristales y esto puede generar obviamente un daño, un accidente y pues obviamente estamos cuidando este tipo de aspectos. Colaboramos mucho con la Policía Federal, con la Policía General de la República y la SCT en el combate a estos delitos. También trabajamos con una estrategia de prevención y desarrollo de la industria, la capacitación y el entrenamiento. Contamos con cursos que abordan la cultura turística para el personal de contacto, calidad de excelencia en el servicio, conducción técnico-económica, formación de instructores para la capacitación, prevención de adicciones, atención a usuarios con discapacidades, investigación de accidentes. Tenemos un diplomado y maestrías como una manera nuevamente de preparar y capacitar a los operadores. Bueno, creo que tenemos ya un poco de tiempo, pero bueno, qué lástima con la presentación, hubiera aportado un poco más, pero muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias y le pediría al integrante de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado, el licenciado Edgar Chaín Trueba, si nos hace el favor de dar su mensaje. Pues por los que ya me conocen ya no, pero por los que no, perdón. La verdad es que, como ya dijeron antes, es penoso que estando reunidos los que están y en vez de estar hablando de cómo hacemos mejor nuestro trabajo, estemos hablando del tema de seguridad y obviamente, como también ya se dijo, la responsabilidad es compartida, tendremos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y tendremos que seguir exigiendo lo que creemos que nos corresponde. La siguiente, por favor. Vamos a proporcionar unos números rápidos en el tema de seguridad patrimonial. Y ahí se ve, porque oímos en una plática que nos dijo una autoridad ya que la siniestralidad está disminuyendo y no está disminuyendo. En enero tuvimos 942 casos, 939 en febrero, 1062 en marzo y 952 en abril. La seguridad, la inseguridad, los robos están creciendo. Lo que sí está sucediendo es un poco de cambio en dónde suceden, pero la suma sigue siendo, se sigue incrementando. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional, tenemos los estados ubicados y los números son muy similares que los que presentaron otras personas. La gran mayoría de ellos son con violencia, que también es un dato importante y muy delicado. Hoy los estados más siniestrados son México y Puebla y sigue Michoacán y Tlaxcala. La siguiente, por favor. En cuanto a los robos por trimestre, y aquí está el comparativo entre 2017 y 2018, con lo cual, pues, la estadística dice que no están disminuyendo, sino aumentando y aumentando considerablemente. En cuando tenemos los robos, en el primer trimestre de 2018, los índices en estados que antes no eran tan dramáticos y cuando es Censigar quien informa la estadística de Censigar, pues tenemos Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Michoacán. Y aquí hay una consideración y por eso el comentario que hacemos hace un momento, Veracruz hace
2 o 3 años estaba en los primeros 2 lugares o 3. En Veracruz se ha estado haciendo un ejercicio, en la prensa se dice que no, pero se está haciendo un ejercicio, y el más importante de todos es de coordinación entre las fuerzas estatales, federales y la policía municipal y la policía federal, el ejército y la marina. Y eso ha dado un resultado, pero el resultado no es que hayan disminuido los robos. El resultado es que ahora nos están robando en Puebla, en Tlaxcala o en el Estado de México. Siguiente, por favor. En ANTP agrupamos empresas que generamos principalmente carga. Somos principalmente usuarios del transporte, tenemos flota propia, la mayoría, pero somos principalmente usuarios. Los efectos que tenemos es el robo de las unidades, el robo de la mercancía. Hoy, tristemente, está creciendo mucho, lesiones físicas y psicológicas a los operadores. Y luego que se genera una competencia desleal, algo que ya se dijo también, con nuestros propios productos se genera competencia desleal en el mercado. ¿Qué acciones hemos tenido? Acciones puntuales. Como ya se dijo también, no podemos evadir nuestra responsabilidad, estamos en medio de esto y algo tendremos que hacer. Las mesas de trabajo del Comité de Prevención y Combate con autoridades federales y estatales, estas mesas están funcionando, sí tenemos resultados, pero son resultados puntuales, totalmente insatisfactorios porque la siniestralidad sigue aumentando. Hemos establecido mecanismos de comunicación para reportar los robos de manera inmediata con la Policía Federal. Tenemos una extraordinaria relación con la Policía Federal. Realmente hemos logrado casos que son sobresalientes hoy. Depende mucho de la velocidad y la oportunidad con la que se hace este reporte. Si no se hace entre los, decimos horas, si no se hace entre los primeros minutos, es muy difícil realmente el tener un resultado positivo, pero tenemos resultados muy positivos. Hemos logrado, en muchos casos, recuperación no solo de las unidades, sino también de la carga. Y nuevamente, sí hay resultados, sí están funcionando estas medidas, pero el resultado global final no puede ser satisfactorio. Y como tercer punto, hemos estado haciendo mesas en las que estamos compartiendo lo que cada quien hace. Y yo creo que esto es algo en lo que tenemos que profundizar más, porque pues de nadie es trabajo estar trabajando para que no nos roben, pero es algo que tenemos que hacer mejor, y hay empresas que lo hacen mejor que otras, y si combinamos todo vamos a poder ayudar más a las autoridades. Siguiente, por favor. En esto, aquí tenemos el contacto que tenemos por la policía mediante el WhatsApp en el que están las empresas asociadas y está la liga con la policía. Hay una atención inmediata y esto nos va a permitir una atención oportuna, ya está proporcionándose. Una estadística, y hace un rato hablaban también que los modos operandi, las rutas, los horarios, todas estas situaciones son importantes para poder afinar, definir y buscar cómo vamos a atacar mejor los delitos. Siguiente, por favor. Lo comentábamos hace un momento. Yo creo que hay dos grandes lugares en donde tenemos que trabajar más y está saliendo de las mejores prácticas de diferentes empresas. Por un lado, tenemos que trabajar mucho en cómo hacer que nuestros operadores estén mejor controlados desde el proceso de selección y luego hay empresas que hacen seguimientos diferentes hasta investigaciones de cómo viven los operadores constantemente, porque pues un operador que no es una presentación, yo creo que es importante que empecemos a hacer observaciones. Un operador
que tiene 2 o 3 casas nos va a meter en problemas, tenemos que investigarlo. Un operador que siempre le alcanza el dinero que gana, en algún lado está obteniendo recursos adicionales. Un operador al que no vemos si modifica su forma de vida, nos puede provocar problemas. En los operadores hay mucho que hacer para facilitar o para dificultar el que nos roben y podemos tener más seguridad. Y también en cómo vigilar o hacer las rutas y cómo realizar el seguimiento de las rutas. Estoy hasta un poquito tenso porque todas estas cosas que estamos haciendo no debieran ser algo que estuviéramos haciendo nosotros si tuviéramos una situación más segura. Siguiente, por favor. Yo en vez de dar gracias, les voy a decir, la seguridad es una condición básica que nos debiera proporcionar el Estado. Yo creo que es lo primero que pedimos como empresa. La seguridad cuesta y cuesta mucho. Hoy ese costo lo estamos sufriendo nosotros y tenemos que estar haciendo inversiones adicionales en seguridad nosotros. Y yo creo que aquí debiéramos hacer un importante ejercicio como agrupaciones, porque lo que no está haciendo México como país es invertir en seguridad lo suficiente. México apenas invierte 1.6 del PIB en seguridad. Incluye policía, ejército y marina. Y tenemos eventos, si ponemos ejemplos, las patrullas de la Policía Federal que oportunamente nos están ayudando y con extraordinarios resultados en algunos casos, es una persona en cada patrulla. Y pues aquí tenemos, de acuerdo a los modus operandi, en que cuando menos son de 5 a 10 las personas que intervienen en un camión para robarlo. Entonces, obviamente tenemos insuficiencia absoluta y no es culpa de la policía. No hay suficientes policías, no hay suficientes patrullas, no hay suficiente armamento y es indispensable que se invierta más en seguridad para esto. Ya me quieren correr. También se tiene que hacer una mejor coordinación de los esfuerzos en las diferentes corporaciones. Y tenemos ejemplos muy claros. Hace rato hablaban el tema de Puebla. Tenemos extraordinarios resultados sobre la carretera gracias a la Policía Federal sobre Puebla. Pero si el camión ya salió de la carretera, ya no son solo los ladrones y los policías son lo mismo. Y eso es algo que tenemos que llamar a que se corrija. No es un caso de un pueblo, como mencionaron, es casi la generalidad. Hay estados en donde es más grave, pero en todos es un problema. Hoy el gasto de seguridad lo estamos comiendo nosotros. No es, se debe de invertir en seguridad y esa inversión debe de ser suficiente, no es hoy, y debe ser eficiente. Hoy el gasto en seguridad lo estamos haciendo nosotros. No puede ser suficiente lo poco que cada uno puede hacer contra lo que debiéramos hacer como Estado. Y desde luego, pues si no es nuestro negocio, pues no podemos ser eficientes en gastar. Entonces, la consecuencia es que hoy nosotros estamos gastando en una seguridad que no debiéramos y tenemos que seguirlo haciendo y tenemos que seguir cooperando con las autoridades y esto tiene que llegar también a otras cosas, porque si estamos enfrentando con competencia desleal con nuestros productos en el mercado, probablemente hay involucramiento de algunas redes y si hay y podemos saber en dónde están sucediendo algunas cosas, debiéramos comunicarlo. Podemos platicar de esto muchas horas. Yo creo que tenemos que exigir al gobierno que se invierta más en seguridad con suficiencia y con eficiencia y nosotros
ayudar en lo que podamos. Tenemos una seria responsabilidad, decimos, en los operadores, tenemos una seria lugar importante donde hacer cosas, que es en cómo hacer la logística del transporte, y creo que algo muy importante que tenemos que hacer mejor y que estamos haciendo es comunicarnos, y las mesas de trabajo que estamos haciendo, proporcionarnos más información para uniformar, y de esa forma pudiéramos ser pues suficientes y un poco más eficientes. Regreso a decir lo mismo, necesitamos que como Estado se invierta más en seguridad. Voy a dar un ejemplo muy rapidito. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir que ya me calle yo hablando de Orizaba. Orizaba gasta solo en policía el 14% de su presupuesto. Cuando empezó el ejercicio de Orizaba, llegamos a gastar el 17% solo en policía. No podemos con el 1.6 tener seguridad en México como país. La policía necesita ganar más o no se va a jugar la vida. Yo no veo un policía federal que llegue con una patrulla a enfrentar a 10 malandros bien armados. Necesitamos pagarle mejor a la policía, necesitamos tener más policía, necesitamos exigir que se gaste más, y yo creo que también no debemos aceptar que nos vengan a decir que la seguridad está mejor. Gracias. Muchas gracias. Le pediría a Miguel Ángel Andrade, director general de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, nos haga el favor de tomar el turno de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que nos hicieron Alex y Leo a participar con ustedes en esta mesa. Y bueno, creo que el tema es más que comentado. La verdad es que le comentaba yo a Leo, le dije, hacer una presentación, todos traemos las mismas cifras, yo creo que es más oportuno hacer comentarios, y así lo coordiné con Leo, por lo que yo no traigo una presentación, no la busquen, no la traigo. Primeramente quiero decirles que yo represento a la Asociación de Agentes Navieros, la cual agrupa a todas las empresas que mueven el comercio exterior vía marítima. Todos los contenedores que vemos en los puertos, en las ciudades, es lo que el transporte marítimo a través de las líneas a nivel mundial y globalizadas, es lo que movemos a través de nuestros asociados. Movemos también la parte de cruceros, también representamos cruceros, la parte de las importaciones y las exportaciones de los petrolíferos, y una parte importante, los graneles, también se mueven a través de la vía marítima. Esto nos lleva a ser usuarios del transporte de carga y del ferrocarril. El contrato de transporte marítimo es de una ciudad en el extranjero con destino a un puerto o a una planta de ustedes. Esto hace que contratemos los servicios del ferrocarril, y hablando de materia de ferrocarril, yo le había pasado a Pati un video que creo que todo el mundo hemos visto en las redes sociales y en la televisión, cómo vandalizaron el ferrocarril con hachas, rompiendo los contenedores, se ven las marcas de las empresas navieras que fueron vandalizadas. Y esto no es pues una situación añeja que vivíamos hace muchos años. Ustedes recordarán, el primer robo al ferrocarril que se dio fue a un ferrocarril que venía de Lázaro Cárdenas a Ciudad de México. Lo vandalizaron, lo abrieron el contenedor, hicieron que el tren parara y saquearon, y eran tenis lo que se robaron. Esto ha de tener unos 6 años, ¿sí que fue el primer robo al ferrocarril? Y ahora lo vemos constantemente. No sabemos qué hacer, hemos hecho sinergia en Concamín, tratando de que la autoridad nos apoye para que estos delitos que a todos nos perjudican se traten de evitar. Las líneas navieras han implementado también, han invertido,
le ponen GPS a los contenedores para evitar los robos, pero pues los inhiben, los inhabilitan, no aparecen los contenedores, no aparecen las cargas y esto nos está dañando a todos. Como industria, yo creo que, Leo, tenemos que trabajar en algo y es que la información de las cargas no la tenga todo el mundo. Nosotros mandamos la información a la aduana, ahora a la Autoridad Marítima, la Secretaría de Marina, a las terminales. En el puerto todo el mundo sabe lo que viene en cada contenedor. Nosotros le hemos dicho a la autoridad aduanera por qué tenemos que compartir con todos la información que traen los contenedores. Si el único responsable de esa información debe ser la aduana. Mientras haya esa filtración de información, obviamente que todo el mundo sabe qué vienen en las cajas. Yo creo que esa es una medida que tenemos que empujar. Ahora con Refugio nos están pasando con las cartas de porte, hay que también manifestar en las cartas de porte la información. Creo que debemos evitar el que la información que traen nuestros contenedores sea del dominio público. Si nos quejamos de que nos roban, pues sí, pero debemos de hacer algo, tratar de que la información no la tengamos más que los que tenemos que tenerla. Si no, va a pasar, ya sabemos, el contenedor X, pues ese trae tenis, hablaba yo hace rato con los de la industria vinícola, pues es lo mismo, ya saben y dónde golpear los delincuentes las mercancías que estamos transportando. Esas serían mis recomendaciones, de mi parte sería todo y creo que podemos trabajar conjuntamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le pediría al maestro Refugio si nos hace el favor de hacer su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quisiera primero empezar con una reflexión que no traía yo preparada, pero me nació del anterior panel, con tu permiso, hermano. Y algo que me entristece, el que sea hoy la inseguridad elemento de competencia entre los modos de transporte. Vamos a desarrollar el cabotaje marítimo entre el puerto de Tuxpan y el puerto de Progreso para que no nos roben en las carreteras en la ruta México-Puebla-Veracruz. Imagínense, y quiero comentar porque eso sí entristece, que lejos de pensar en resolver el problema de la inseguridad, estemos sacándole la vuelta. Dejen comentarles que cuando se trató de combatir el robo del huachicol en los ductos, una acción que emprendió Pemex fue trasladar el movimiento de hidrocarburos al camión y se empezaron a robar los camiones con hidrocarburos. Empezaron a utilizar más el ferrocarril y se empezaron a robar el ferrocarril. Los compañeros que estén, con todo respeto, pensando que una opción a la inseguridad es ahora mover las mercancías en barco, recuerden que también podemos tener piratas marítimos, ¿no? Y después de esa reflexión, como soy también muy agradecido, quiero hacer 3 agradecimientos con su permiso. La primera, pues desde luego a mi casa y a mi presidente, Canacar, por seguirme aguantando después de tantos años. La segunda, a mi presidente de Concamín, por haberme distinguido hoy con la responsabilidad de presidir la Comisión de Seguridad y Combate y Prevención del Delito, y distinguirme también con esa responsabilidad ante la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, Paco, espéranos dar buenos resultados. Y desde luego al NTP, a Alex, a mi hermano, a Pati, que debe de andar por ahí, que casi nunca se ve al frente, pero siempre sabemos que está trabaja y trabaja. Muchas gracias por también volverme a invitar. Quiero también reconocer la labor que la Policía Federal y la PGR han venido realizando, cada una de ellas en su ámbito. Hemos venido efectivamente trabajando para buscar entre todos
cómo corregir, primero, cómo revertir la tendencia, eso yo creo que debería de ser el primer objetivo, y segundo, cómo disminuirla, y tercero, cómo desaparecerla. En ocasiones, y en este tipo de foros, pues siempre manifestamos generalmente puntos de vista que ubicamos en dos grandes campos. El punto de vista de la autoridad encargada de o responsable de garantizar la seguridad en nuestros bienes y personas, y el punto de vista de las víctimas que somos afectadas, en este caso, por este grave problema. Y hay quienes tratan de confrontarnos, cuando de lo que se trata no es de confrontar los dos puntos de vista, sino que ambos puntos de vista se complementen y se pueda definir una estrategia de manera integral en la que cada quien hagamos lo que es conveniente y pertinente hacer para hacer más efectivo el combate de este delito. Dicho esto, para que sigamos siendo amigos, permítame decirles que en el tema de una política pública en materia de seguridad patrimonial se deben de considerar dos aspectos. Aquellos que vulneran el objetivo a atender y desde luego las actividades encaminadas para neutralizar o minimizar esos efectos. Esta política permitirá asegurar el mantenimiento de los activos, asegurando la continuidad del negocio y de las personas. En cuanto a los delitos del fuero común, todavía no encontramos registros en el Sistema Nacional de Seguridad en los delitos del fuero federal. El delito del robo al transporte todavía ya como un delito del fuero federal. Habría que trabajar también con la PGR para ver de qué manera este tipo de delitos se tienen que ir también reportando al Sistema Nacional de Seguridad, porque hoy por hoy todavía se reporta dentro de los delitos del fuero común, y esos delitos del fuero común contemplan 7 categorías, y como podemos ver, una de esas categorías son los delitos contra el patrimonio. Se habla mucho del robo al transporte, pero recordemos que el transporte es solo un eslabón de toda la cadena de creación de valor. Es solo un eslabón en toda la cadena de creación de valor. Y esto lo comento porque en ocasiones cuando hemos tenido oportunidad de platicar con cámaras y asociaciones que representan a nuestros usuarios, nos dicen, oye, vamos a sentarnos para ver de qué manera les ayudamos, de qué manera contribuimos para que no les estén robando tantos camiones. Si partimos de este concepto de que el transporte es solo un eslabón de toda la cadena, y como toda cadena, cualquier afectación que haya a uno de sus eslabones, desde luego termina afectando a toda la cadena. De ahí que cualquier estrategia que se precie de integral debe involucrar a los 3 actores: el gobierno, desde luego los usuarios del servicio y por supuesto los proveedores del servicio de transporte. Quiero también hacerles una aclaración. Yo tengo muchos defectos. 2 de esos defectos que tengo, uno es ser economista y dentro de la economía ser economista matemático. Y evidentemente le damos mucha importancia a los números, pero los números por sí mismos no hablan, hay que hacerlos hablar. Y estas son algunas de las estadísticas que ya muchos de los que me antecedieron en la palabra han señalado. Pero ¿qué es lo relevante de estas estadísticas? Este es
el comportamiento que ha tenido los delitos del fuero común entre 2016 y 2017. Los delitos del fuero común se incrementaron en un 11.64%, los delitos contra el patrimonio en 15.11%, mucho ojo con esos dos datos, quiere decir que los delitos contra el patrimonio crecieron más proporcionalmente que los delitos del fuero común. Y si dentro de los delitos contra el patrimonio ubicamos el robo a transportistas, estos crecieron en ese año, 2017, en un 32.30%, que significa crecieron más proporcionalmente que los delitos contra el patrimonio en lo general. Y luego si dividimos el robo a transportistas con violencia y sin violencia, el robo a transportistas con violencia creció en un 41.17%, creció proporcionalmente más que el robo a transportistas, que significa que la violencia ha venido en aumento. Eso sucedió entre 2016 y 2017. ¿Qué nos espera para el 2018? Contra algunos funcionarios que han dicho, no, pues vamos a todo dar. Este dato que sigue nos indica ya cuál es la tendencia para el 2018. Comparemos el primer cuatrimestre del 2018 contra el primer cuatrimestre del 2016, y eso ya nos va a ir indicando que la tendencia, lejos de disminuir, va a seguir aumentando, y si no hacemos algo, desafortunadamente al término del 2018, seguramente se habrán incrementado más que en el 2017. Los delitos del fuero común, en el primer cuatrimestre del 2018 contra el primer cuatrimestre del 2016, crecieron en un 17.58%. Los delitos contra el patrimonio, en el mismo periodo, un poco más del 21%, quiere decir que los delitos contra el patrimonio siguen creciendo más proporcionalmente dentro del conjunto de los delitos del fuero común. ¿Me puedo tomar un poquito más de tiempo como mi amigo Edgar? ¿Sí? Bueno. El robo a transportistas dentro de los delitos patrimoniales creció casi en un 70% en el primer cuatrimestre respecto en el mismo periodo. Con violencia, más de un 81%, sigue creciendo la violencia. Un dato que hoy les hemos estado dando ahí algunas probaditas, el día 19 en un foro sobre seguridad que vamos a hacer en Concamín, les vamos a dar a conocer ya por parte de los consultores ya el estudio completo. La conclusión de este estudio que mandamos a hacer sobre el impacto del robo al transporte, en el autotransporte de carga, el costo de la inseguridad, los consultores aplicaron un modelo de costos donde identificaron los costos directos y los costos indirectos y llegaron a la conclusión de que más de 82,000 millones de pesos representan los costos directos, un poco más o casi 10,000 millones de pesos los costos indirectos, lo que nos da un total de 92,000 millones de pesos, y ese es el dato que hace rato mi presidente dio, de que la afectación al autotransporte de carga en relación con la inseguridad representa el 0.5% del PIB. Imagínense cuántos camiones podríamos comprar con esos 92,000 millones de pesos, cuántas carreteras podríamos construir o tramos carreteros podríamos modernizar con esos 92,000 millones de pesos que hoy desafortunadamente los estamos gastando, no solamente los particulares, el Estado, en actividades relacionadas con la inseguridad, que es un costo que desafortunadamente no agrega valor a la cadena. Finalmente, yo quisiera concluir, no voy a hacer referencia
a esas dos iniciativas, una que ya se logró sacar, otra que está en ciernes y en la que ya hizo referencia Iker. Y quisiera concluir simplemente otra vez con una reflexión. Las acciones aisladas generalmente o muchas de las veces en lugar de sumar restan. Y ese es el resultado que estamos teniendo. En lugar de bajar, aumenta el delito. Las acciones integrales generalmente potencian los resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias y ahora es el turno de pedirle su participación al comisario Jesús Ignacio Rivera Peralta, director general de Operaciones de Policía Federal. Muchas gracias, comisario. Muchas gracias. Primero que nada, un saludo a nombre de nuestro secretario de Gobernación, de nuestros comisionados y del titular de la división, por invitarnos. Y yo creo que voy a tomar su papel, doctor, haciendo una recapitulación de los que me antecedieron, porque vamos a hablar de realidades, no venimos aquí a simular. Me gustó mucho lo que dijo el presidente y sobre todo el énfasis que le puso, y en ese énfasis trabajamos nosotros. ¿Y qué es lo que ha pasado? La Policía Federal históricamente siempre ha tenido una relación de interdependencia y corresponsabilidad, y cuando hablo de corresponsabilidad no me refiero a las infracciones, que no lo vamos a aplicar en ese sentido. Me refiero a esa relación que es un juego mixto entre conflicto y negociación, ¿sí? Y lo que bien decía el señor de Industria Naviera, cuando habla del Estado somos todos. Y no lo digo yo, lo dice la ley. Y voy a hablar de la seguridad como un sistema. Hay que entender la seguridad como un sistema donde la seguridad, hablando de cualquier tipo de seguridad, como la seguridad integral, es donde estamos la sociedad, y digo estamos porque la sociedad somos todos. Cada sociedad pare a sus policías, pare a sus transportistas, pare a sus juristas, pare a sus estudiantes y pare a sus delincuentes, ¿sí? Y hay que entender ese sistema de seguridad o esa cadena, como bien decía don Refugio, en el sentido que estamos las policías, las tres niveles, la cuestión de la procuración de justicia, impartición de justicia, lo que hablaban del sistema penitenciario, y donde esa misma persona que la detenemos, cualquier autoridad policial en flagrancia o mediante una investigación completa, con todo pasa a la procuración de justicia. Y de ahí pasa a la impartición de justicia. Estamos hablando de la misma persona, y esa misma persona viene a caer en readaptación social y se vuelve a insertar en la sociedad. Y hay que entender la seguridad como ese sistema, no es una cuestión de policías y ladrones, no, y como bien lo dijo el señor presidente, no es cuestión de repartir culpas, y menos, y que quede muy claro, hablar de que nosotros no. Nosotros tenemos esa corresponsabilidad de que las hablaba, con todos los actores sociales. Y hablando de la cuestión de la seguridad patrimonial, pues nosotros somos copartícipes de lograr esa seguridad patrimonial, porque nuestra función es lograr el crecimiento de México. La policía tiene que ser un factor de cambio. Los policías tenemos que ser factores de cambio. Y la institución no está compuesta de patrullas y pistolas, está compuesta de personas que tienen que tener valores, de personas que debemos de tener esos valores, personas que debemos de tener esa capacitación y esa probidad para poder hacer nuestro trabajo correctamente. ¿Sí? Igual pasa con las cámaras, igual pasa en nuestras casas, igual pasa en todos lados. Y reitero, y a final de cuentas se engloba en esa sociedad.
Y no venimos aquí tampoco a hablar de números alegres ni a decir lo que se ha dicho porque lo vivimos. Y tiene razón, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque hablar de seguridad en 15 minutos, doctora, pues no nos alcanza. Entonces, vamos a enfocarnos en lo mediático ahorita que estamos trabajando en el sentido del corredor México-Veracruz. Y pues casi todo le echan la culpa a Puebla, Veracruz tiene su parte. Y no es un sistema, no es una cuestión de estados. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta reingeniería en cuestión de la actuación policial, hablando de nuestra división? Pues partimos del análisis y el análisis nos genera planes territoriales estratégicos. El problema no es ni de Puebla, ni de Veracruz, ni del Estado de México, el problema es integral y la solución tiene que ser integral. El problema empieza, si lo quieren ver así, en el eje 5 y ahí en Chalco, Ecatepec, Texcoco, incide parte de Hidalgo, Huamantla, Tlaxcala, San Martín Texmelucan, Zaragoza, Cerdán, Tehuacán, Orizaba. Eso es nuestro territorio de conflicto. Entonces, y una cosa son las carreteras, que es nuestra función primordial, pero tampoco nos decimos pasando el derecho de vía, a mí no me toca, a nosotros nos toca todo. A los policías nos toca todo. Y en esa situación trabajamos. Generamos un nuevo esquema de trabajo en ese corredor, como bien lo decía, antes trabajaban uno y cuando andábamos de a mucho, andábamos de a dos en la patrulla, generamos un cambio completamente operacional en ese sentido. Generamos, para empezar, fortalecimos la zona con personal capacitado, generamos 2 grupos de operaciones, un primer grupo de operación tiene que ver con el Estado de México, Tlaxcala, San Martín Texmelucan y la parte de Zaragoza, donde todos los oficiales de todos estos destacamentos trabajan al mismo tiempo y unidos. Eso nos genera, primero que nada, transparencia al actuar, equipo especializado, porque, como bien lo dices, nos estamos enfrentando a grupos delincuenciales con una gran capacidad de fuego. Y no son 5, son 15 y hasta 30. ¿Sí? Donde estamos teniendo un enfrentamiento armado cada tercer día. Precisamente hace 5 días tuvimos un enfrentamiento donde 4 compañeros nuestros que iban en una célula se enfrentaron contra 12 de ellos, detuvimos a 5, uno de los delincuentes falleció en el enfrentamiento y los demás huyeron. ¿Sí? Tenemos acciones diarios positivas, porque estamos trabajando. Con los equipos especiales ya estamos entrando a las comunidades, hemos tenido detenciones, teníamos un problema ahí de un falso retén, que lo estamos atacando puntualmente. Estamos trabajando con Capufe, directamente me reuní con el director general hace 3 semanas para cerrar los pasos no autorizados en esa zona, del kilómetro 220 al 230. Toda esa zona de Esperanza, inclusive un poquito más allá, que ya le toca a Veracruz, que es el Paso de Conejo, que es un retorno no autorizado, pero es utilizado. Pero también tenemos que actuar. No podemos cerrarle a la población todos los pasos, porque criminalizamos a la sociedad y eso no puede ser, tenemos que ser sumamente objetivos. Ahí me va marcando el tiempo, por favor, doctora. Me puse en modo Checo Pérez para quitarle segundos a la vuelta y en ese sentido, traigo la presentación de lo que estamos haciendo únicamente en Puebla de Veracruz. No son números alegres, son los datos que tenemos. Y es lo que presentamos. Y esos datos nos generan a nosotros que somos transparentes con ustedes. Y vuelvo a la manera en que comencé. Tenemos esa relación. Tenemos esa relación donde yo pongo mis números, los otros, pero a final de cuentas tenemos convergencias y agradezco a los panelistas que me antecedieron el hecho de que todos hemos concurrido que estamos trabajando de la mano y buscando una solución integral a un problema integral. Solo números, si me permiten, puse lo que estamos logrando nosotros en todo ese corredor y lo dividí por las estaciones de policía. En cuestión, aquí hablo de accidentes, denme un segundito. Nada más la cuestión de detenidos. Estos detenidos son enfocados específicamente a la problemática. Estamos deteniendo más personas, lógico, tenemos que hacer nuestro trabajo policial, tenemos un trabajo de inteligencia permanente, ¿sí? Pero tenemos que tener ese trabajo policial operacional. Estamos entrando a las comunidades,
desde todos conocimos, hemos tenido mucha agresión diaria de las comunidades. Entonces, no me quiero meter en el tema de que no nos toca, pero hay cuestiones de adoctrinamiento, y lo hablábamos ahorita, de cómo es posible que ya hay una comunidad y se está permeando donde ya tengan al santo niño huachicolero. De verdad, se los digo, búsquenlo en internet. Eso es un adoctrinamiento. ¿Sí? Entonces, son temas sensibles que no tienen que ver tanto con la cuestión policial, pero reitero, la situación es integral. Tiene que ver con valores, tiene que ver con educación, tiene que ver con inversión, tiene que ver con fuentes de empleo, tiene que ver con seguridad. La ecuación seguridad y crecimiento no se puede disolver de ninguna manera. Y hablando del transporte, menos. El transporte no nada más en carretera, nosotros tenemos que ver que la cuestión de carretera, la cuestión de los contenedores, los aeropuertos, sumamente importante, el proyecto del nuevo aeropuerto, sumamente importante, y a final de cuentas la capacidad de carga que va a tener. Y tiene que ver también con Policía Federal, y tenemos que tener soluciones para cada problemática que se vaya manifestando. La cuestión de hidrocarburo, cómo baja a través y luego vuelve a subir la recuperación. Es todo un tema que trabajamos de la mano con la Procuraduría General de la República en todos los sentidos. Reitero, tenemos que trabajar de la mano todos los implicados. ¿Cuántos vehículos hemos detenido y recuperado? Nada más. Y hablo del corredor, Y no hago la comparativa enero a mayo 2016. Yo hago la comparativa agosto-diciembre y cómo con el nuevo modelo de que estamos trabajando la operación empezaron a cambiar las cosas, de fortalecimiento del tramo carretero, tanto de personas como recursos materiales para atacar un problema específico. Y no me voy a meter en el tema de presupuestos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Somos una policía enfocada a atender problemas específicos, buscando resultados específicos, resultado del análisis y de la inteligencia que tenemos de los históricos, de lo que está pasando y prospectando lo que estamos haciendo. En cuestión nomás para tocarlo, la cuestión del tren, tenemos 9 puntos a nivel nacional, con la cuestión de los operativos, la cuestión de Orizaba, el punto de Tepeaca, Tlaxcala, corredor Guanajuato, Querétaro, Michoacán, el intermodal de Colima, Sonora, que tuvimos un problema la semana pasada. Hemos tenido detenciones, tenemos una línea de investigación sumamente sólida en la cuestión de… El problema fue robarse el acero y eso provocó el descarrilamiento. Pero tenemos detenciones de la rapiña, que es pasta de soya, diario. ¿Sí? El Durango, Coahuila y lo que digo, Ferromec, Ferrosur, Kansas City, etcétera, trabajamos de la mano con ellos. Reitero, la cuestión de los aeropuertos, ya el transporte ya nada más es carretera, barco, ya es multimodal, en todos los sentidos, y lo tenemos que ver de manera integral, la cuestión de la situación patrimonial y la cuestión de la seguridad para que ese patrimonio crezca. La cuestión de la cadena productiva, somos una parte de ese eslabón en la que se le llama seguridad, como bien dijo don Refugio, desde la producción, el acopio, el procesamiento, el producto de distribución y la venta. Tenemos que ser parte integral de todo eso. Y para concluir, nada más hacer una pequeña diferenciación entre los dos tipos de seguridad. La seguridad objetiva son los datos duros. Es lo que pasa. Denuncias, delitos, los datos que cada institución tenemos, datos duros, que tengan un soporte, ¿sí? Y la seguridad subjetiva son las cuestiones de la percepción, la cuestión de las creencias, de lo que la policía está haciendo y lo que nosotros desde el punto de vista creemos que debiéramos hacer y que no estamos haciendo como percepción. Entonces, Policía Federal en su conjunto está atendiendo la cuestión de la seguridad objetiva, que son los resultados, y la seguridad subjetiva, que es una cuestión de percepciones, ¿sí? Y yo no tengo el poder que tiene don Refugio, yo no me puedo extender. De verdad, agradezco la invitación a Policía Federal en todos los foros. Trabajamos de la mano, hombro con hombro, todos los días.
estamos utilizando las tecnologías donde no dejamos dormir a nadie, ni a los choferes. Y lo digo porque ya como colofón, en el sentido, y Patricia, no me dejarás mentir, ¿qué es lo que buscamos? Una, el acercamiento. Y el acercamiento tenemos que hacer uso de las tecnologías para lograr ese acercamiento y lo estamos haciendo, con todas las cámaras, con todos los usuarios, con todos los transportistas. Pero también mencionaron aquí la cuestión de que la puerta de recursos humanos es la puerta que más debemos de cuidar, y nosotros también, ¿eh? Entonces hay muchos choferes, el caso de un chofer que se desvió 300 kilómetros antier, que llevaba cargado gelatina, ¿sí? La primera vez que me toca, y reitero, soy hijo de transportistas, entonces conozco el transporte perfectamente. Y también hay choferes que por cuestiones de usos y costumbres, por llamarle de alguna forma, se paran donde consideran, donde creen, donde deben, al libre arbitrio. Y entonces el sistema de monitoreo nos avisa a nosotros mediante el WhatsApp, donde estamos todos, y vamos a veces y nada más despertamos al chofer, que también es nuestra función. ¿De qué forma? Es hacerle sentir al chofer que tanto la empresa transportista como Policía Federal estamos trabajando de la mano. Y no es que se sientan visoreados, simplemente que se sientan atendidos en su seguridad, ¿sí? Y eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque dice, ese policía sabe que yo voy aquí y sabe hasta dónde voy. Y eso es prevención, ¿sí? Son los números que no se ven, son los delitos que evitamos, pero lo tenemos que hacer de la mano como lo estamos haciendo. Creo que vamos en el camino correcto, falta muchísimo por hacer, hay muchísimas cosas que comprar también para poder hacer lo que debemos de hacer, pero son otros temas, y muchas gracias. Sigo sus órdenes. Muchísimas gracias, comisionado. Para concluir, cualquier duda, cualquier cuestionamiento, ¿sí? Lo que buscamos es transparencia y es legitimidad. Y la legitimidad nos la van a dar ustedes. ¿Cómo? Confiando. Pero la carga de la prueba ya no tiene que ser hacia la policía. La carga de la prueba en contrario tiene que ser hacia el delincuente cuando vean un policía que tiene parado un vehículo. Es por algo lo paró y está buscando la seguridad. Cualquier duda, mi correo es jesus.rivera@cns.gov.mx. Cualquier duda, por favor, hágamela saber. Con gusto los atendemos. Cualquier situación, con gusto los atendemos. Y estoy en todos los chats, así que estoy a la orden. Gracias. Gracias, comisionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quisiera pedirle al doctor Roberto Ochoa si nos hace el favor de hacer uso de la palabra, titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República. Gracias, doctor. Seguridad, proceso penal y gestión institucional. Con esos tres conceptos quiero iniciar esta charla breve, pero en cualquier caso significativa, no sin antes hacer un agradecimiento sentido a todo el equipo de organización de este 18º Foro Nacional, por supuesto a la distinguida doctora María de los Ángeles Fromo, que ha tenido la gentileza de contactarnos personalmente para que participáramos, para que compartiéramos con todas y con todos ustedes algunos minutos de esta mañana. Reciban, por supuesto, un saludo muy cordial del licenciado Alberto Elías Beltrán, Procurador General de la República en funciones, quien por razones de agenda hubiera querido estar aquí, pero no le ha sido posible, con lo cual soy el portavoz de su saludo y de su mensaje. ¿Por qué he querido arrancar esta intervención con tres conceptos: seguridad, proceso penal y gestión institucional? Porque de esa manera puedo responder a un buen número, quizás no a todas, y una disculpa por ello, pero sí a un buen número de las interrogantes que aquí se han planteado por todos quienes me han antecedido en el uso del micrófono. Seguridad, ¿por qué? Ya nos expuso hace un momento don Refugio
algunos de los catálogos o familias de delitos del orden común que se replican en buena medida en el orden federal. Dentro de estas familias de delitos o sectores de delitos o parcelas de la criminalidad, como se les designa también, aparece la seguridad, a veces como valor, ¿no?, como bien jurídico de interés principal, pues por ejemplo, en la seguridad de las personas, por ejemplo, en la seguridad de la nación. Pero ¿es entonces la seguridad el valor central? ¿O en realidad la seguridad es un presupuesto para la existencia, vigencia y desarrollo de los derechos y libertades de las personas? Esa es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Es la seguridad en sí misma, en sus connotaciones más abstractas, lo que tenemos que proteger? ¿O generar condiciones precisamente para que esos derechos y libertades de todos existan, sean vigentes y se ejerciten a cabalidad? Hacia este segundo aspecto se orienta la reforma constitucional designada como de Seguridad y Justicia del año 2008, en la que no me voy a entretener demasiado, solo quiero colocar algunas de las piezas centrales sobre las cuales podemos tomar algunas conclusiones, acaso sean preliminares. Como todas y todos ustedes saben, en el sistema procesal penal tradicional se investigaban y se procesaban y se ejecutaban las penas correspondientes a los delitos prácticamente de la misma manera, en el orden común y en el federal. Bastaba con tener frente a nosotros, en las procuradurías y ahora Fiscalías Generales de Justicia, una conducta reconocida por la ley como delito, que tuviera prevista como consecuencia jurídica natural una pena privativa de la libertad. Y así se gestionaban todos los asuntos sobre la base de la pena privativa de la libertad. La pena privativa de la libertad conecta además con la medida cautelar de prisión preventiva. Me detengo un par de minutos ahí para no abusar tampoco del tiempo, como ya nos marcó la pauta el comisario. En el sistema tradicional, decía, bastaba con que el delito del que nos estuviéramos ocupando tuviera pena privativa de la libertad para ordenar prisión preventiva. Y si tenemos en cuenta que en nuestro país, en el orden federal y en el común, aproximadamente el 95% de los delitos tienen prevista pena privativa de la libertad. El 95% aproximadamente, más los que se sumen durante la semana, y es viernes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el sistema tradicional cualquier delito, o ese 95% de delitos, iban directamente a tramitarse en cuanto a la investigación y el proceso en prisión preventiva. De suerte tal que el derecho a la libertad personal frente a los actos de autoridad estaba sometido al interés del Estado de perseguir prácticamente todo. Todo. ¿Qué capacidad tecnológica, humana, financiera y material tenemos las instituciones para gestionar a través de las leyes de enjuiciamiento criminal? Todo. Pues creo que es algo que tendríamos que discutir con mucho más tiempo. Ese sistema tradicional entonces venía implantando en términos sociales la idea de justicia como equivalente a la prisión, preventiva y ejecutiva. Quiere decir, en otros términos, que no habiendo prisión preventiva o ejecutiva, pues había poquita justicia. Ese es precisamente uno de los componentes centrales, ese es precisamente uno de los objetivos sobre los que centró su atención la reforma del 2008. No cambió la parte de los delitos, aquello que ya se nos dijo aquí. ¿Qué cosas son delitos y cómo se castigan? Eso no cambió. Ha cambiado según las experiencias vividas en cada uno de los estados, en sus congresos locales y por supuesto en el Congreso de la Unión. Lo que cambió, no en el 2008, porque ahí solamente se sentaron las bases de lo que sería ahora un sistema procesal penal unificado en todo el país, se sentaron esas bases para que hasta el año 2014 tuviéramos un Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y ahí voy entrando ya al segundo de esos grandes conceptos que anuncié al principio de esta charla. Quiere decir que ahora todos los asuntos del orden criminal se gestionan, se administran y se resuelven o se intentan resolver con las mismas reglas en materia procesal penal. Lo que varía son las conductas que constituyen delito en el orden común o en el federal y sus penas. Pero cómo se tramitan son siempre iguales. Por supuesto que uno de los componentes de este orden procesal penal que estoy esbozando, que se reconfiguró con la reforma del 2008, fue la prisión preventiva. Esa prisión preventiva prácticamente automática o condicionada a la pena privativa de la libertad del sistema tradicional cambió. ¿Cambió para qué? Pues para que ahora no todos los delitos, a pesar de que tengan prevista pena privativa de la libertad, sean tramitados, sean gestionados teniendo a una persona señalada como autor o partícipe en prisión preventiva. Entonces, esa regla general de prisión preventiva para cualquier delito que tenía pena privativa de la libertad cambió. Ahora, a pesar de ello, no necesariamente hay prisión preventiva. Esa prisión preventiva que se reconfigura en el sistema acusatorio tiene dos categorías o vertientes o modalidades. La primera de ellas, la oficiosa, que es muy sencilla de entender, parte de la denominación que la Constitución le da a ciertos delitos, que recoge, por supuesto, de los códigos penales. Y ahí están pues el secuestro, la trata de personas, los delitos relacionados con medios violentos como armas o explosivos. En fin, el catálogo que prevé la Constitución parte primero del nombre del delito y después de aquello a lo que afecta. En esos casos hay prisión preventiva oficiosa. Esto es que por el solo hecho de que la gente del Ministerio Público de cualquier fuero lo argumente, el juez la ordena y entonces el proceso y también la investigación como correlato de aquel tiene a esa persona en prisión. Secuestro, dije, trata de personas, homicidio, violación, y después dice, o delitos cometidos, calificados como graves por la ley, contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Esos entonces los tenemos que ir a buscar, pero están en el régimen de la oficiosa, la que el juez ordena, allá en donde se verifiquen estos componentes. Hay otra, la justificada, que es aquella en la que el agente del Ministerio Público tiene que realizar un esfuerzo argumentativo mayor para convencer al órgano jurisdiccional de la necesidad de cautela. Necesidad de cautela que se traduce en la restricción de la libertad de una persona que no ha cometido ninguno de los delitos que reconoce la Constitución para la prisión preventiva oficiosa, pero que es necesario que se quede en prisión para enfrentar el proceso. Como pueden ver, el catálogo de delitos, al margen de la pena que tenga, es más pequeñito para la prisión preventiva. O sea, ya no hay tanta prisión preventiva en nuestro sistema jurídico mexicano. De suerte tal que aquella idea que vinculaba prisión preventiva y prisión en ejecución con justicia tiene que cambiar. Ahora hay más formas de resolver los conflictos penales, no todo se resuelve con prisión. Ahora tenemos, y entre ustedes se encuentra una de las más grandes expertas en la materia, la doctora Fromo, tenemos que empezar a entender que justicia penal no es indefectiblemente un equivalente a prisión. La propia Constitución así lo establece y el Código Nacional de Procedimientos Penales, como es lógico, lo replica. En ese orden, ¿qué tenemos que hacer en la Procuraduría General de la República para brindarles a ustedes un mejor servicio en el orden de los delitos ahora llamados carreteros? A mí no me gusta mucho la designación de carreteros porque parece un tanto discriminatoria, en la medida en que se habrán de incorporar
en estas alternativas de servicio de la Procuraduría General de la República otros delitos, eso sí, vinculados con el transporte de personas y mercancías. En este foro se están abordando temas de interés capital, de importancia central para la economía del país. Hemos tenido ocasión de colaborar de manera muy cercana con la Policía Federal, por supuesto, y otras instancias del gobierno federal durante los conflictos que hace unos meses tuvieron detenidas las operaciones en vías férreas en Michoacán, con muy buenos resultados. ¿Qué va a hacer entonces la Procuraduría General de la República para brindarles un mejor servicio? Pues utilizar ese propósito o finalidad de seguridad a la que me refería al principio, las estrategias, las vías que aporta el proceso penal acusatorio desde un nuevo modelo de gestión institucional. Tercer concepto. En el sistema tradicional, dije, se administraban y gestionaban los asuntos de la misma forma, pues porque las maneras de resolverlos eran pocas. La más preferida era mandar el asunto ante un juez para solicitarle que aperturara un proceso penal. Pero eran pocos los asuntos que se resolvían en las procuradurías de justicia, muy poquitos. O se iban a un no ejercicio de la acción penal, lo cual no supone ni mucho menos el resarcimiento del daño, allá donde lo hubiera, o una reserva que se había convertido por muchas inercias de ese propio sistema, pues en un archivo. Y ahora en el sistema tradicional tenemos más alternativas. Existe un archivo temporal que ha de convertirse en un archivo temporal inteligente, que sirva para generar estrategias en materia de persecución penal de organizaciones criminales. No había en el sistema tradicional mecanismos alternativos de solución de controversias, conciliación, mediación, juntas restaurativas, que son procedimientos ágiles que privilegian la reparación del daño y la recomposición del tejido social. No había criterios de oportunidad, que son alternativas que habilita la propia Constitución General de la República para que el Ministerio Público, el que sea, de los dos órdenes, pueda bascular y decidir si ejercita o no la acción penal en casos muy particulares, aunque tengan pena de prisión. Cosa que no podía suceder en el sistema tradicional. Lo cual no quiere decir, y eso es bien importante, lo cual no quiere decir que esta suerte de delitos, los que son propios de la reforma del 22 de febrero de este año y aquellos otros que tienen que ver, por ejemplo, con la operación ferroviaria, tengan que ser llevadas a estas estrategias. Algunas sí, los más impactantes no. ¿Qué vamos a hacer entonces en la Procuraduría General de la República para resolver el problema, para sentar las bases de un modelo que permita brindar un mejor servicio de procuración de justicia a ustedes y a cualquier persona que se encuentre involucrada en un conflicto de orden penal? Utilizar esas otras salidas. Si antes solamente teníamos 3 formas de resolver los conflictos, hoy tenemos, por decirlo rápidamente, 9 o 10, pues tenemos otras alternativas antes que judicializar los asuntos. Para atender, pues, los delitos más importantes, dentro de los cuales se ubican, desde luego, estos que han sido motivo de esta sesión, los vinculados al transporte de personas y mercancías, lo que tenemos que hacer es más eficaces en la gestión y tramitación de aquellos otros asuntos que se pueden resolver de distintas maneras. Si yo no me entretengo en unos daños, en un delito de daño en propiedad ajena de cuantía menor, porque en el sistema tradicional me tenía que entretener. Si yo ahora no me entretengo porque lo puedo resolver a través de una conciliación, tengo que ser eficaz y eficiente en ese procedimiento. No me entretengo en otra suerte de delitos que tienen pena privativa de la libertad pequeña, porque puedo no ejercitar la acción penal. ¿Eso qué me permite? Ustedes son mejores y mucho más experimentados administradores y planeadores que su servidor, sin ninguna duda. Pero lo veo desde una perspectiva muy lógica.
Si aquellos asuntos que no merecen la atención del Estado, en términos de recursos, de esfuerzos institucionales, de personas, de finanzas, los puedo resolver de otra manera, hagámoslo. Vayamos a ese sector, utilicemos esas otras formas de resolución de los conflictos para que estos delitos sí sean materia de nuestra atención, porque todos son judicializables. Tienen una importancia tal que su destino debiera ser un juzgado, que su destino debiera ser una persona puesta a disposición de un juez. No es sino una cuestión de jerarquía de valores. Es una jerarquía de valores en la medida en que hay que atender también al que sufrió el daño en la propiedad, Pero el hecho de que le atendamos a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias no quiere decir que el asunto no se resolvió. Quiere decir que se resolvió de otra forma, para que podamos concentrar los recursos del Estado desde las policías, las procuradurías, la judicatura, los penales, en aquellos delitos que realmente están lastimando el tejido social. Es, como dejé entrever hace un momento, una cuestión de administración. Es un nuevo modelo de gestión. Y eso es lo que estamos precisamente impulsando en la Procuraduría General de la República. Un nuevo modelo de gestión que permita concentrar nuestros esfuerzos en la atención de aquellos delitos que realmente lo ameritan, como estos, sin ninguna duda. El sistema acusatorio nos obliga a ello. Tenemos que ser mejores administradores de los asuntos. Esa mejor administración de los asuntos tiene que impactar también en la forma en que dimensionamos y entendemos el concepto de impunidad. Un caso penal resuelto en una mediación es un caso menos de impunidad. Un caso resuelto en un juzgado, en un procedimiento abreviado, es un caso menos en los índices de impunidad. No todo tiene que llegar a juicio, no todo tiene que llegar a la prisión. Hay al día de hoy nuevas y mejores formas de resolver los conflictos penales que hay que entender precisamente en contra de la impunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ochoa, titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y de la Procuraduría General de la República. Y si tomamos asiento, me han pedido los organizadores, si podemos ser muy breves, en 1 minuto por cada uno de los integrantes de este panel, poder hacer alguna propuesta, alguna solicitud o comentario a lo que han expresado los distintos compañeros de este panel. Tendremos que ser muy dinámicos, muy rápidos, son unos cuantos minutos que tenemos, pero sería muy importante si empezamos, por favor, con nuestro presidente de la Comisión de… Bueno, pues yo vuelvo a insistir, la necesidad de crear una estrategia de carácter integral. Hemos venido insistiendo en que la tipificación ahora del delito como un delito del fuero federal no debe de ser solamente un cambio de carácter administrativo, sino que sienta, no soy abogado, pero entiendo que sienta las bases para que haya una autoridad, y en este caso la autoridad federal, quien coordine todos los esfuerzos, y de manera muy puntual nosotros hemos solicitado que sea la Secretaría de Gobernación quien nuevamente asuma esa responsabilidad a través de un programa que hace años fue bastante exitoso, que fue el Programa Nacional de Seguridad, que sirvió justamente para eso, para integrar, coordinar y agrupar a todas las instancias, no solamente del gobierno, sino también de los particulares, de los diferentes niveles del gobierno, y en 2 años logramos abatir de manera significativa este grave delito del robo al transporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Licenciado Miguel Ángel Andrade, por favor. Sí, yo sí haría una reflexión. Creo que todos somos usuarios de los modos de transporte, y entre más integrados estemos y de la mano podamos presentarle a las distintas autoridades que tienen que ver
con lo que nosotros transportamos, podríamos hacer una mejor avance a la delincuencia. Y vuelvo a repetir, creo que entre menos información se filtre, se comparta, y me refiero a los documentos de los distintos modos de transporte, creo que vamos a hacer un avance para que la delincuencia no tenga información de lo que traemos nosotros en las cajas de los camiones, en los ferrocarriles, y nosotros lo que traemos hacia los puertos. Yo creo que sería una reflexión que sí me gustaría que pudiéramos tomar en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Al licenciado Edgar Chaín, Trueba, por favor, si nos da sus comentarios. Pues yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos toca en cuanto a compartir información de cómo hacer las cosas mejor, pero creo que tenemos una responsabilidad importante en cuanto a señalar la insuficiencia de recursos que dedicamos como país a atender un grave tema de inseguridad que hoy está provocando o tiene una consecuencia muy desagradable en la socialización de los, o como llamar una socialización de los robos, en el que ya hay niños o ya hay, aparte de el niño huachicol, que pues es triste pero existe. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo en cuanto a compartir prácticas que se mejoran, y también en cuanto a señalar que lo que vemos es insuficiencia de recursos, sobre todo en las gentes que están pretendiendo atacar el delito. Muchísimas gracias. Y al licenciado José Jiménez Jaime le pido por favor sus conclusiones. Sí, muchas gracias. Nuevamente, fortalecer los canales de comunicación entre los sistemas intermodales de transporte, acompañar al sector de gobierno, a la Policía Federal, a la PGR, para que, aprovechando el momento de transición de elecciones, buscar para que se les den los recursos necesarios, porque aunque colaboramos con ellos en reuniones periódicas, necesitamos que se les den los recursos necesarios para que la autoridad trabaje por sí sola. Gracias. Muchísimas gracias al licenciado Enrique Armando González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Transporte de Carga. Por favor, sus conclusiones. Está larguísimo el nombre. Antes que todo, Pati, tampoco te mencioné hace rato y es que te ves muy oscura ahí. Gracias. Bueno, es muy importante que de las crisis saquemos cosas positivas. Y creo que hoy lo valioso que estamos obteniendo es que dejamos atrás rencillas entre las diferentes modalidades de transporte, entre las diferentes organizaciones. Y hoy estamos sumando para una causa común. Y no es una causa común para nuestro sector, sino para nuestro país. México, somos el sector que tenemos más de 80 años de estarlo moviendo. Y lo vamos a seguir moviendo. Creo que hoy estamos muy inquietos porque no sabemos qué va a suceder en este país. Hay un tratado de libre comercio en revisión. Dentro de un mes no sabemos quién nos va a gobernar. Pero de lo que sí estoy seguro, que el sector del autotransporte, en todas sus modalidades, somos los que vamos a darle una presencia a México. Porque nadie nos va a quitar 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Nadie nos va a quitar esa conectividad interoceánica que tenemos hoy por hoy. Entonces, si no potencializamos ahora ante esta crisis y esta unión que estamos teniendo por una situación adversa, ojalá lo empecemos a canalizar para temas constructivos. Ojalá y no quede nada más en que estamos solucionando un problema que nos afecta, que es negativo. Creo que esto debe ser la base para empezar con temas que también puedan ser positivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y quisiera pedirle al licenciado Iker Delmir de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles si nos hace el favor de sus conclusiones. Gracias. Me quedo con dos. El enfoque integral, a final de cuentas, la seguridad no se da sola, ¿no? Sino es un conjunto de factores que permiten que haya seguridad o que no permiten que haya seguridad, ¿no? Entonces, hasta que no trabajemos con esa integralidad en esos puntos geográficos tan complicados, pues seguiremos penando, seguiremos teniendo esos efectos negativos. Y me quedo también con la propuesta del doctor Ochoa en cuanto a buscar esas alternativas que no sean de judicialización extrema, ¿no? Sino
cómo podemos ayudarnos, cómo podemos presentar esas denuncias, qué casos, cómo nos pueden capacitar, cómo podemos acercarnos a este nuevo sistema penal para que a final de cuentas pues se resuelvan, haya un mensaje de que se resuelven, pero pues hay que dejar atrás un poco el esquema anterior, ¿no? Muchísimas gracias. Y por parte de nuestras autoridades, el comisario Rivera, por favor, sus conclusiones. Gracias, doctora. En ese sentido, estoy de acuerdo, como dice, para poder que sigan fluyendo todo el transporte por los 3.500 kilómetros de carretera norte y los 1.169 sur, tienen que hacerlo con seguridad. Y me baso en el sentido de la ecuación indisoluble de crecimiento con seguridad. No hay crecimiento sin seguridad y no hay seguridad sin crecimiento. Es una ecuación que tiene que ir de la mano y tenemos que hacerlos entre todos. Como dijo don Refugio, soluciones integrales a problemas integrales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y finalmente, el doctor Ochoa, por favor, sus conclusiones. Gracias. Me parece que los retos que estamos enfrentando en materia de seguridad y justicia tienen un componente fundamental que también está pendiente. Hay una cuestión cultural detrás, pendiente. Hay que generar los valores básicos de convivencia social en donde no los hay. Hay que fortalecerlos, compartirlos y redistribuirlos donde ya los hay, para que podamos entender que México vive una realidad en materia de seguridad y justicia distinta, en donde no cualquier conducta debe ser considerada delito, en donde aquellas que sí deban ser consideradas delito no necesariamente se castiguen con prisión. ¿Para qué? Para que se puedan resolver de otra manera, para que no dependamos de un efecto de prevención logrado a través de un número elevadísimo de sentencias de condena, sino que logremos un efecto de prevención precisamente por disminuir los factores que favorecen y a veces hasta condicionan la comisión de los delitos. Ahí, en donde tenemos un tejido social robusto y fuerte, el derecho penal tiene que retraerse, porque la propia sociedad se controla, se comunica y se respeta a sí misma. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Una disculpa, tenemos muchísimas preguntas, pero en este caso vamos a resolverlas mandándoselas a los panelistas para que ellos nos den sus ideas y podamos transmitirlos a quienes lo han hecho. Muchas gracias a los organizadores por permitirme ser moderadora.